a apoyar, pero también tiene una idea muy clara de todo este proceso de socialización que se ha venido haciendo. Ya se han visitado varios departamentos, hay mesas instaladas en las diferentes regiones del país, de los grupos productivos, de los grupos potencialmente beneficiarios, de cadenas productivas que ya están funcionando, como por ejemplo el banañón, la caña, sal. Estamos hablando que eventualmente entraría la cadena de carne, bovina, porcina, el tema de vegetales, y todo esto con la idea de sustituir una enorme cantidad de productos que estamos importando de otros países que deberíamos de producirlos nosotros aquí. En esto también va a jugar un rol importante eventualmente el sistema de seguros que está ya en consideración, y de igual manera un esquema como el de las empresas de garantía recíprocas, como ya existe una en el país de nombre Confianza. Así es de que ellos tres les estarán dando ese informe, y el próximo día 20, a más tardar, daríamos nosotros el próximo informe ya con estos resultados puntuales. Así es de que cierro mi participación diciéndoles, vamos avanzando de manera muy acelerada. Vamos a tener un nuevo banco el próximo año, con un capital de aproximadamente 6.500 millones de lempiras para el sector MIPYME, micro y pequeña mediana empresa, sector agroalimentario, el sector vivienda social, de tal manera que para eso también hay que construir nuevos modelos de préstamo, no con las formas tradicionales que se han venido manejando en la banca hondureña. Estamos abrevándonos o inspirándonos en lo que ya ha sido exitoso en México. También se mencionó Colombia, y un banco que está siendo referente también en El Salvador, de acuerdo a los estándares que hemos estado buscando. Así es de que, dicho eso, le dejo aquí la palabra a la viceministra Rocío Tau. Muchas gracias, presidente, amigos de la prensa. Escuchamos a la viceministra de Finanzas, la licenciada Rocío Tábora, que da importante información de igual forma de cómo se van a distribuir estos más de 6.000 millones de lempiras. 5 lugares, en la zona sur, en Choluteca, en la zona centro, desde Comayagua, en la zona norte desde San Pedro Sula, en Copán parcialmente, y en la zona del Zamorano para esta zona de Tegucigalpa y centro. Vamos a continuar con otros lugares que hemos encontrado en ese diálogo. En esas mesas hemos tenido sentados desde productores, comercializadores, agroexportadores, procesadores, desde el más pequeño al más grande. Y son mesas de trabajo en 4 sectores: en el área MIPYME, en el área agropecuaria, en vivienda y en turismo. Al interior de cada esa mesa se han organizado por cadena productiva. ¿Qué quiere decir eso? Que en la cadena de lácteos tenemos desde el pequeño o pequeña productora de leche hasta las plantas procesadoras artesanales, hasta las más grandes. Luego los centros de desarrollo empresarial están apoyando a cada una de esas cadenas, y estamos definiendo productos financieros diferenciados. Esto significa pensar de una manera totalmente distinta en esos productos financieros que estamos generando ya con el comité de crédito de esta nueva alianza Manpro y Banadesa. Por ejemplo, tradicionalmente un crédito se evalúa con la capacidad de pago hacia atrás de un productor o de alguien que presenta. Nosotros estamos trabajando con los sectores y con la cadena, desarrollándole su flujo de caja y cuánto va a ganar y cuánto va a pagar de aquí en adelante con el nuevo crédito y con la asistencia técnica. Otro elemento dentro de esto es la simplificación de procesos y de requisitos. Hay productores, hay personas que no tienen ni siquiera su RTN, y estamos apoyándoles, por ejemplo, a obtenerlo y a simplificar eso. También a pensar en mecanismos innovadores de garantías, que es el otro tema clave por la cual la gente ha estado excluida del acceso al crédito, y así otros procesos. Y en ese sentido estamos trabajando de manera participativa con las cadenas,
generando entonces esos nuevos productos financieros. Eso significa pensar totalmente de otra manera para generar crecimiento económico con mayor inclusión social y económica. Ya este proceso ha tenido sus primeros resultados, se han colocado los primeros créditos, por ejemplo, para la cadena de sal, que es un crédito otorgado para el sistema de producción de sal, también en esquemas de maíz y frijol, que ya están en proceso de duplicar su productividad en esta manera de acercamiento, cooperativas de acuicultura, también con la cadena Marañón y con la cadena de caña con los pequeños productores bajo el sistema de cajas rurales. Entonces, yo solo quería referirme a que este es un proceso integral que mientras ellos trabajan entonces en la generación de este banco de primer piso y este nuevo esquema de oportunidades de inclusión financiera, nosotros también, aparte de ayudarles a un flujo de recursos para poder ser colocados, también estamos trabajando en este proceso de socialización y esquemas participativos junto a los CDMIPYMES, con la Secretaría de Desarrollo Económico, con Banca Solidaria también, con las cadenas de productores y productoras para crear estas nuevas alternativas. Hay mucha esperanza en la zona, nosotros también tenemos mucho entusiasmo y mucha energía. Si logramos colocar esos 6.500 millones los próximos años de manera anual consecutiva bajo este nuevo esquema, este país está dando un salto histórico importante para generar prosperidad, oportunidades económicas y un crecimiento que beneficie a todos y todas. Y lo último que quisiera decir, que todo este proceso lo estamos haciendo bajo un fuerte principio de moral de pago. Estos créditos, si bien es cierto, son innovadores, adaptándonos a las necesidades de inclusión financiera de las cadenas productivas, son desarrollados de una manera fuerte, robusta, para que sean créditos, para que sean pagados. Lo que le decimos a la gente, si un crédito no se paga, fracasan ustedes, fracasan sus familias, fracasan las comunidades y fracasamos todos. Y no estamos para eso, estamos para un nuevo esquema de trabajo innovador, incluyente, que genere prosperidad, riqueza, pero una riqueza que sea para todos, que sea distribuida, que sea repartida, que se genere a nivel intermedio en las comunidades. La viceministra de Finanzas, Rocío Tábora, complementando esta información de la forma en que se estará distribuyendo estos más de 6.000 millones de lempiras. Con esta información vamos a regresar a la programación habitual de Hable como Habla, y en otros espacios de noticias estaremos ampliando de esta comparecencia de prensa. Con ustedes a los estudios principales. Por un lado, determinar cuál es la situación administrativa y financiera de la institución. Y por otra parte, concentrar la evaluación en hacer las valoraciones precisas de cuáles son las fortalezas de la institución y cuáles son como esas oportunidades que pueden aprovecharse para poder potenciar lo que es el apoyo a los sectores que ya por ley le corresponde a Banadesa. En ese sentido, la comisión interventora estableció un plan muy preciso para no más allá del 20 de este mes tener un informe en el que se presente o se establezca claramente cuál es la situación financiera y administrativa de la institución, y a la vez tener las recomendaciones de qué se debe hacer con la institución para darle la continuidad a la operación y para potenciarla con una nueva estrategia y con una institución que sea una respuesta realmente a los sectores que debe atender. En el trabajo de la intervención también se tiene el debido cuidado, y que ya lo establece el decreto, es de darle la continuidad a lo que es los servicios y los productos financieros que ofrece una institución bancaria. Y en eso hemos diseñado una estrategia que nos ha resultado muy efectiva, donde ya esta tarea pues la está atendiendo directamente Banprovi,
con sus técnicos, con sus especialistas, y está muy bien coordinada por la abogada Sagastume. Así es de que, como anticipo, eso es lo que les podemos dar. El informe se hará del conocimiento de ustedes y de todo el pueblo hondureño, no más allá del 20 de diciembre, en el que se define pues cuál es la ruta que se va a seguir en el banco. También tiene la palabra Tania Sagastume, encargada de Banprovi. Buenos días. Tal como señalaba el licenciado Asensio, este proceso de lo que se está ocurriendo en Banadesa tiene dos grandes ámbitos. El primer ámbito es fortalecer un banco único, una alianza estratégica Banprovi-Banadesa. Sin embargo, se hace necesario que en el día a día se continúe con las operaciones. Es así como el 20 de diciembre ya se otorgarán los primeros créditos bajo el esquema de las operaciones de este equipo que se ha conformado en Banadesa, apoyado por Banprovi. Lo que se quiere resaltar acá es que las operaciones de Banadesa continúan. Lo único que se ha hecho es fortalecer y asegurarnos que el dinero que se otorgue sea, tal como lo señaló la viceministra Tábora, sea debidamente pagado y que se le dé la oportunidad a aquellas personas que tradicionalmente no han tenido acceso al crédito, al diseñar productos financieros a la medida de sus necesidades. Es así como este es el informe que podemos presentar sobre las acciones realizadas por Banprovi para el otorgamiento de créditos en el proceso de alianza estratégica con Banadesa. Buenos días. Amigos y amigas de la prensa, todos muchas gracias. Buenos días.
está ahorita. Mire, mañana le voy a dar una visita. Hola. Porque hoy me toca trabajo. Deme una llamada. Vaya, denle, pero. Sí. 5432, 5432. ¿Qué te sale cuando apretas? Me sale el soporte de ya por martillo. Son 30 días hábiles. Y yo no quería ser normateado. Sí, no, sí está bien. 232, sí. 232. Sí. No, y tendría que venir alguien que le diera. Mira, pero por lo menos para transmitir, porque esto ya va a empezar lo del libre, que vienen a poner un recurso. Y eso es importante. Háblale a José. ¿Y entonces cómo van a hacer? Y cuando hay un documento firmado por él, yo lo leo.